Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión que por la gracia del Señor llega a ustedes semana tras semana a través de nuestro canal de espiritualidad católica Santo Debo Ser, y que va trayéndoles estos diversos contenidos que nos permiten conocer mejor nuestra espiritualidad. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del diverso contenido que compartimos con ustedes cada semana. Queremos invitarles también a suscribirse a nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia católica, Misterio de Fe, y en el ámbito de la doctrina católica, Creo, Señor, yo creo. Pueden escucharnos a través de Spotify como Walter Fajardo y también seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20. La invitación está abierta también para poder colaborar económicamente con esta comunidad, si ustedes así lo ven a bien. La información la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, a quien adoramos, alabamos y glorificamos, te bendecimos en esta noche que nos permites una vez más reunirnos para continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos que las luces de tu Santo Espíritu nos guíen, nos inspiren, nos ayuden para comprender, entender y poner en tus manos siempre, Señor, todas estas cosas que hacemos, y que todo cuanto hagamos redunde siempre en alabanza tuya. Que la asistencia de la Santísima Virgen María, de San José su esposo, los ángeles y los santos, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para obrar rectamente conforme a tu voluntad y darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar nuestra formación en este campo del exorcismo, la posesión, que estamos exponiendo en esta sección del canal, donde nos hemos centrado a partir de la sesión pasada en el maleficio, a explicar un poco qué es esto del maleficio, qué forma tiene el maleficio, cuál es su alcance, si esto es real, si no es real, porque conozco mucha gente y muy católica que dice, no hermano, yo no creo en eso de la brujería, en eso de las maldiciones yo no creo, para mí eso no existe, es pura charlatanería. Pues aquí estamos explicando que realmente esto sí existe y que hay que clarificar de qué forma existe, y que ciertamente la mayoría de estas personas que se presentan con la capacidad de obrar este mal son charlatanes, pero que hay un resto, un tanto por ciento, que sí trabaja de la mano del maligno y que obra este daño en perjuicio de sus víctimas. Pues la sesión pasada empezamos a hablar de esta temática de manos del padre Gabriele Amor, desde su experiencia como exorcista de Roma, y abordamos la temática desde la obra Narraciones de un exorcista, es la obra que estamos utilizando para poder exponer este tema, ¿verdad? Y que quien la pueda conseguir, pues se la tenga a mano y pueda ir con nosotros, pues profundizando los contenidos. Recuerden que a mí siempre me gusta decirles la bibliografía para que ustedes puedan aprovechar al máximo
pues los contenidos compartidos y buscar también la documentación. Hablamos que existen 4 formas, según la experiencia del padre Gabriel, 4 formas en las que se puede realizar el maleficio. La primera, decíamos que es la magia negra o brujería o ritos satánicos. La segunda, las maldiciones. La tercera forma, el mal de ojo. Y por último, los hechizos. Y explicábamos cada uno de estos, ¿verdad? ¿Qué se entiende en cada una de estas maneras en que puede ser realizado el maleficio? Entonces, eso es lo que habíamos explicado. Continuamos entonces la temática y abordamos pues lo que aquí el padre Gabriel nos expone. Cuando el ritual de exorcismo sugiere las preguntas que se deben hacer al demonio, en el número 20 de las normas, se exhorta al exorcista a preguntar la causa a que se debió la presencia misma del demonio en aquel cuerpo. En particular, se pregunta si depende de un maleficio realizado sobre la persona. En este caso, si la persona fue afectada al comer o al beber sustancias maléficas, el exorcista debe mandar que sean vomitadas. Y esto sucede muy a menudo en los exorcismos. Las personas, si realmente ha sido este medio por el cual está siendo afectada por los disturbios espirituales maléficos, entonces empieza a vomitar objetos, hasta animales vivos y sustancias que pues a lo largo del exorcismo se van presentando. Si en cambio está escondido el objeto maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe pedir que se le indique el lugar, buscar el objeto y quemarlo. Ya vamos a ver más adelante que esto no será totalmente indispensable para alcanzar la liberación, porque al final la liberación es una gracia de Dios, es un actuar del poder y la misericordia divino sobre la persona. Entonces, al final, la liberación se va a dar cuando Dios lo tenga ya establecido y de la manera en que Dios lo tenga establecido, aunque se haya o no se haya encontrado el objeto maleficiado. Ciertamente se muestra un beneficio cuando se detecta estos objetos o se expulsa del cuerpo estas sustancias, pero no es un requisito indispensable para la liberación de las personas. Son indicaciones útiles. En la práctica, cuando se ha sufrido un maleficio, comiendo o bebiendo alguna cosa de hechicería, casi siempre se verifica aquel particular mal de estómago a que hemos aludido repetidamente y que denota la necesidad de una liberación o por vía fisiológica o vomitando. Este es como un malestar continuo en la persona que está sufriendo disturbios espirituales maléficos y que estos disturbios son causados precisamente por haber ingerido estos elementos maleficiados. Entonces la persona presenta un malestar de estómago continuo, que bebiendo medicina, haciéndose exámenes, yendo al médico, no logra mejorar, pero sí que con la oración manifiesta mejoría. Especialmente a veces se presenta un dolor focalizado en esa área durante las oraciones que el sacerdote hace, o cuando el sacerdote coloca el crucifijo o hace la señal de la cruz en el estómago, en esa área particular, manifiesta una reacción. Entonces, posiblemente ese disturbio que está afectando a este hermano, a esta hermana, sea debido a esta sustancia ingerida que está maleficiada y que debe ser sacada del cuerpo. Entonces, las dos vías por las que se expulsa es pues a través de las heces o a través del vómito, Por eso en algunas sugerencias prácticas que hacía el padre Gabriel en su obra, cuando mencionamos esto de los sacramentales, del uso de sal, el agua exorcizada y el aceite exorcizado, era esta costumbre, ¿verdad?, de darle a la persona a beber un poco de esta agua o a consumir un poco de este aceite o de la sal para que ayudara a purificar el cuerpo de estas sustancias. Y aquí lo va a mencionar. Entonces se debe aconsejar el uso oral de agua bendita y de aceite y sal exorcizados para favorecer la liberación. También es posible que ciertos objetos maléficos sean expulsados de forma misteriosa. Por ejemplo, la persona puede notar de improviso un peso en el estómago, como si tuviera una piedra
y luego encuentra en el suelo una piedra y el mal cesa. Sí, la liberación se puede dar también de una manera que no necesariamente tiene que manifestarse con esta gran parafernalia de vómitos, de escupitajos, no, no. A veces la persona siente estas experiencias, estas sensaciones en el cuerpo y luego, en medio de la oración, un objeto que no estaba ahí se manifiesta, ¿verdad? Se materializa, aparece delante de la persona o del grupo que está orando por el individuo y se materializa. Pues un clavo que salió de la nada, un animalito que salió de la nada, un objeto extraño, una pila, una gilet, un moño de cabello o de cuerda anudados ahí junto a la persona, aparece, se materializa sin haber manifestado a esta persona pues el vómito. Así pueden encontrarse hilos de colores, cuerditas entrelazadas y muchas otras cosas. Todos estos objetos, recomienda el padre, deben rociarse con agua bendita. Incluso puede tomarla la misma persona. Deben luego quemarse al aire libre y las cenizas, como también los objetos de hierro u otros que no pueden quemarse, deben arrojarse al agua corriente, al río, etcétera, como recomiendan, ¿verdad? Ya los padres de la iglesia, lo vamos a ver con más detalle. Pero debe evitar tirarse estos objetos en el baño de la propia habitación, porque cuando esto se ha hecho, a menudo ha habido algunos inconvenientes. Se han atorado todos los lavamanos, se ha inundado la casa o pasa alguna cosa anómala. Entonces mejor en agua corriente, en un río, ¿verdad? Y tirarlo en el desagüe público, en algún cauce que se lo lleve la corriente, esta ceniza, ¿verdad? O tirarlas lejos, lejos del hogar, lo más lejos posible, ¿verdad? Estas son las recomendaciones porque no siempre hay agua corriente, pues allá en un terreno baldío, lo más lejos esas cenizas, esparcirlas ahí, esparcirlas. En muchos casos, los objetos extraños hallados en almohadas, cojines y colchones, como ya lo hemos mencionado, estos objetos se han encontrado muchas veces no interrogando al demonio, sino por alguna indicación de los hermanos que estén presentes en la oración. El Señor se los puede hacer saber, ¿verdad? De manera carismática, aunque ya hemos hablado sobre estos carismas, ¿verdad? Sobre estos carismas, que no son los carismáticos que participen con el sacerdote los que llevan la batuta o el ritmo de la oración que se está haciendo, ni les es lícito estar interviniendo mientras el sacerdote esté haciendo el exorcismo, sino solo si el sacerdote les consulta, les pregunta, pues ellos pueden actuar siendo el carisma de esta persona auténticamente discernido por la iglesia, pasando todos los filtros necesarios para saber que se trata de un auténtico carisma del Espíritu Santo y no de una simulación de carisma. De esto ya hablamos bastante, por eso solo hago alguna mención para que no se nos olvide. El hallazgo ha sido el motivo por el cual se ha caído en la cuenta del maleficio y lo que ha hecho que se recurra al exorcista. Muchas veces hallar estos objetos en la casa, en los patios de la casa, en la maceta donde está enterrada una plantita, en una gaveta. Se me contaba alguien que encontró, por ejemplo, de la nada en un cuarto cerrado, en una habitación cerrada donde la persona habita, pero limpia continuamente. De repente, en el cuarto, en la gaveta de su ropa interior, de un cuarto donde solo ella tiene acceso, encontrar un gato muerto o algún amarre, alguna cosa, de la nada. Imposible cómo un gato se iba a meter y ahí a la gaveta y morirse ahí sin que la persona se diera cuenta. Pero así de anómalo han sido estas cosas y esto le lleva a la persona a deducir de que algo malo están obrando en su contra y recurren al exorcista debido a esa situación. También en estos casos, cuando se encuentran esas cosas raras, hay que quemarlas fuera de la casa y quemar también cojines, almohadas o los colchones después de haberlos rociado con agua bendita y la ceniza botarse como antes se ha indicado. Estos objetos es mejor destruirlos. Estos colchones, estos cojines donde se hallan objetos malditos o este tipo de animales muertos o cosas raras, lo mejor
es destruir el objeto también, no solo el objeto maldito, el objeto maleficiado, sino también el objeto donde fue encontrado el maleficio. Es importante que la destrucción por el fuego de los objetos maleficiados se haga orando. Como ven acá, no se trata solo de quemar el objeto, ya prenderle fuego con gasolina, con gas o cualquier otro medio, sino también de que se ore, se haga oración. No sé, se puede rezar, por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o el Salmo 91, ¿verdad? Aquel que habita la sombra del Altísimo, que vive bajo la sombra bajo las alas del Omnipotente, que diga al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti, rezando ese salmo. O si no se sabe algún salmo, si no se tiene la Biblia a mano, pues se puede hacer rezando el Padre Nuestro, el Ave María o cualquiera de estas oraciones, invocando a San Miguel, invocando a los santos, etcétera. Entonces, eso para que lo tengan ahí pendiente y lo puedan hacer de esa manera. Especialmente cuando se trata de hechizos descubiertos casualmente o por indicación del demonio. Estas cosas no se pueden tomar a la ligera. No se pueden tomar a la ligera. Para instrucción mía, dice el padre Gabriel, me contó el padre Cándido, que era el maestro de este padre, un error suyo de juventud. Es decir, una ligereza que cometió en los primeros años de su ejercicio como exorcista de Roma. El padre Cándido, le contó una experiencia. Dice, estaba entonces exorcizando a una muchacha junto con otro padre pasionista autorizado como él por el obispo. Interrogando al demonio, llegaron a saber que la muchacha estaba afectada por culpa de un hechizo. Preguntaron de qué se trataba. Era una cajita de madera, de largo aproximado de una palma de la mano. Supieron dónde estaba escondida. Se encontraba sepultada a 1 metro de profundidad junto a un árbol, cuya posición exacta se les indicó. Plenos de celo, armados de pala y pico, fueron a excavar en el lugar indicado. Encontraron la cajita de madera, como se les había dicho. La rociaron y examinaron el contenido. Una figura obscena en medio de otras fruslerías aparecía dentro de la cajita. De inmediato, con la ayuda de alcohol, procedieron a quemar todo cuidadosamente, de modo que solo quedara un poquito de cenizas. Pero no procedieron a la bendición antes de quemar aquellos objetos. Omitieron orar ininterrumpidamente durante la incineración, invocando la protección de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habían tocado repentinamente aquellos objetos, repetidamente, una y otra vez, sin proceder a lavarse de inmediato las manos con agua bendita. La conclusión fue que el padre Cándido hubo de permanecer por 3 meses en cama a causa de fortísimos dolores de estómagos. Tales dolores se prolongaron con cierta fuerza por unos 10 años y de vez en cuando se repetían en los años siguientes. Una dura lección, útil para mí y para cuantos tengan que encontrarse en situaciones análogas. Es decir, aunque la mayoría de estas hechicerías, maldiciones, brujerías, sabemos que son charlatanería de estos falsos brujos que andan por ahí, etcétera, siempre la regla es proceder con prudencia. La prudencia en esto será siempre una guía segura. Me llega gente, es que mire hermano, me encontré que me echaron como tierra de muerto y no sé qué cosas ahí delante de mi casa, o me tiraron arriba del techo este objeto, o debajo de mi cama encontré tal cuestión. Siempre la recomendación, no lo toque con la mano, ahí con una escoba, jálelo, sáquelo, barra, limpie ahí, eche agua bendita, queme ese objeto, ore mientras lo hace, santígüese usted con agua bendita antes de manipular estos objetos, arroje la ceniza, porque sea esto un objeto confeccionado por un brujo de verdad o por un brujo de mentira, pues la prudencia siempre aquí nos va a proteger. Ya ven los efectos negativos que causó.
en este sacerdote, en un consagrado de Dios, que era exorcista, que oraba continuamente, 3 meses en cama con dolores fortísimos de estómago por haber tocado un objeto que ni siquiera era para maldecirlo a él, sino a otra persona. Pero se puso en contacto con este objeto y por actuar imprudentemente sufrió las consecuencias. Ahora imagínense un laico que por lo general ni ora todos los días, ni va a misa todos los días, ni estamos en estado de gracia continuo. ¿Cuántos estragos mayores puede causar en la vida de las personas? Por eso en esto siempre prudencia, prudencia. No debemos ser crédulos de la brujería, pero sí prudentes respecto a estas cosas. Esa recomendación ya la tienen ahí. Pregunté al padre Cándido, comenta el padre Gabriel, si después de todo aquel esfuerzo y tanto sufrimiento, la joven había sido liberada. No, no tuvo ninguna mejoría. Esto nos dice que los hechizos a veces logran todos los efectos sobre las personas en el momento en que se completan. Encontrarlos y destruirlos cuando esto ha sucedido ya no sirve para nada. Ya no sirven para nada. Por eso a veces esto es correr contra reloj en algunas situaciones y en otras pues ya no va a servir para nada encontrar estos objetos como ya se los había mencionado. Simple y sencillamente pues se destruyen para que no afecten a otras personas, como sucedió en el caso ya mencionado. Pero si es para evitar que la persona que está sufriendo disturbios espirituales continúe sufriéndolo, a veces cuando estos objetos han logrado su cometido, pues ya no sirve de nada para ayudar a estas personas el destruirlos. Me han sucedido varios de estos casos en que entre los maleficios y el hallazgo de la hechicería habrían transcurrido muchos años. La hechicería había cumplido su fin maléfico. Cuando fue hallada y destruida, ya era ineficaz y su destrucción no reportó ningún beneficio a la persona afectada. Después fueron de ayuda los exorcismos, las oraciones, los sacramentos, etcétera, pero no el hecho de destruir el objeto maldecido. Interesante todo esto para que lo tengan presente. En otros casos, quemar la hechicería interrumpe el maleficio. He tenido ejemplo de estos casos de hechicerías de muerte, por ejemplo, hechicerías de muerte por putrefacción, en que había sido sepultada carne maleficiada, la cual fue descubierta y antes de que llegara a podrirse. Entonces ahí sí se rompe el hechizo y ahí la afectación totalmente disminuye. Otras veces son sepultados vivos, aunque con un vacío alrededor, animales, especialmente sapos, ratones o insectos. Incluso en algunos casos más terribles, hasta gatos sepultados vivos con el fin de que cuando muere el animal, muera también la persona sobre la cual es arrojado el maleficio, la maldición. También en este caso, su encuentro antes de que el animal muera puede interrumpir el maleficio. Pero los remedios principales siguen siendo los exorcismos, la oración, los sacramentos y los sacramentales. Nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia del recurso a los medios de Dios y no a los magos, aunque se tenga la impresión de que los medios de Dios son lentos para actuar. Aquí un consejo, porque la gente tiende a desesperarse. Es que ya quiero que esto se termine. Son tantos años viviendo esta situación, o es tanto tiempo, tantos meses enfermo de esto, o con estas pesadillas que me atormentan todas las noches, o con este mal, ya no aguanto y voy donde el Padre y sí mejoro, pero un ratito y después vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Y la gente se desespera porque precisamente esto es lo que busca el maligno, que la gente caiga en desesperación, que desconfíe de Dios y que recurra a medios ilícitos que luego aumenten sus males, que los acrecenten. Entonces la gente recurre a brujos, a chamanes, a limpias, a magos, a curanderos. Dice, sí, ya, todo se calmó. Y yendo donde el padre, no se ha calmado nada. Pero fui donde el mago tal, o donde el brujo tal, o donde el santero tal. Y mire, rapidito, se lo recomiendo. La mejoría es aparente. El demonio no puede provocarle, ni desea provocarle un bien real a nadie. Todo bien en él es aparente. Entonces, pasará que luego de un tiempo de haber recurrido a este tipo de acciones ilícitas o de recursos ilícitos,
la persona comenzará a vivir otro tipo de disturbios, con el fin de que el demonio le haga creer a la persona de que del primer mal ya el santero lo curó, y si lo curó del primer mal, de este nuevo mal lo puede volver a curar, y así la persona engañada vuelve a recurrir al brujo, al santero, a la magia, a la hechicería, etcétera, pero no a los sacramentos, no a la oración, no a la vida de gracia, y poco a poco el demonio va logrando que esta alma se extravíe, que se aleje de la comunión con Dios, que pierda su relación con el Señor, la comunión con la iglesia, la vida sacramental, la vida de gracia, la vida espiritual, y el demonio hace estragos de todo tipo en la vida de esas personas. Entonces, nunca es lícito recurrir a brujos, magos, etcétera, para poder buscar un remedio a estas situaciones. El Señor nuestro Dios, nos ha dado la fuerza de su nombre, el poder de la oración, ya sea personal o comunitaria, la intercesión de la iglesia para poder vencer estos males, el recurso a los magos, al que oculta su propia actuación bajo el nombre equívoco de magia blanca, que es siempre un recurso al demonio, como también el que hace otro maleficio para quitar un maleficio ya hecho, no puede sino agravar el mal. Y cuidado, porque mucha gente se confunde y dice, no, es que este mago es bueno, es que este brujo, esta bruja es buena, la doña fulana, porque cuando yo fui, ahí donde me atendió, usted viera, tenía una gran imagen de la Virgen María, o una gran imagen del Señor de la Misericordia, o una foto del Padre Pío, o una foto de San Judas, o de tal X santo, y oye, no, hermanos, no se confundan. Los santeros, por un lado, tienen sus imágenes cristianas, que para ellos no son cristianas porque representan y simbolizan a sus espíritus paganos. Y por otro lado, en otra habitación, tienen sus imágenes diabólicas. Me contaban una persona hace poco que visitando uno de estos santeros, llegó y el santero le presentó pues esta imagen donde tenía un ídolo con una cabeza como de cabra o de venado con sus cuernos y todo, al que le estaban orando y pidiéndole y le hacían ofrendas y le ponían sus cosas ahí todas raras. Por favor, hermanos, el demonio es artista en el camuflaje y quiere presentar como bueno lo que es malo. Entonces mucha gente se confunde con estos magos y santeros porque los miran con imágenes de los santos, de la Virgen, con crucifijos. No, no se puede servir a Dios y al diablo. Ya dijo Jesucristo en el Evangelio, no podemos servir a dos señores, porque se sirve bien a uno y mal al otro, o se sirve mal al otro y bien al uno. No se puede. Esta gente quiere nadar en dos aguas. Ya dijo el Señor, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el libro del Apocalipsis. Esta gente está maldita, engaña y está engañada. Entonces, cuidado. El Evangelio nos habla de un demonio que sale de un alma para regresar enseguida con 7 demonios peores que él. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Es lo que sucede con el recurso a los magos. Es lo que sucede con este recurso. Sale aparentemente un demonio, sale un mal, pero vuelve agravado, vuelve a empeorar la situación debido a que se quiere sacar al mal con mal. Y aquí en esto no cuenta el dicho de que un clavo saca otro clavo. Aquí se daña más a la persona. Damos 3 ejemplos significativos de esta situación que he encontrado varias veces, dice el padre Gabriel. El primer ejemplo. Una persona comienza a sentir dolores físicos. Prueba con varios médicos y medicinas, pero el dolor aumenta en vez de desaparecer. No se descubre su causa. Entonces va a visitar a un mago o a un cartomante dedicado a la magia. El cartomante es el que lee las cartas, ese es el nombre de esa persona, cartomante. Y oye, ¿qué le dice el cartomante al enfermo? Usted tiene una hechicería. Si quiere, se la quito. Me basta 1 millón. Me bastan tantos miles, tantos pesos. Este primero piensa, luego se decide y paga. Infortunadamente, le pide la foto, una prenda íntima y un mechón de cabello para hacer todo su trabajito, ¿verdad? De quitar el maleficio. Es el demonio el que va a hacer la obra. Después de unos cuantos días, la persona se siente del todo curada y está muy contenta de la forma como gastó su dinero. Pero es el demonio quien
quien se le ha ido, quien ha hecho esta obra supuestamente benéfica. Después de un año comienzan a reaparecer los males y el pobrecito vuelve a empezar su peregrinación por médicos, pero las medicinas se muestran impotentes mientras el mal aumenta cada vez más. Es el demonio que ha regresado con otros 7 peores que él. En el colmo del sufrimiento, el paciente piensa: aquel mago me hizo pagar esta suma, pero me quitó el mal. Y así vuelve a verlo sin caer en la cuenta de que fue él quien le causó el mal, agravándolo. Y oye que le dice: esta vez le han hecho una hechicería mucho más grande. Si quieres se la puedo quitar. Y le pido 5 millones. Le pido tantos miles más, tantos pesos más. A otro le pediré el doble, pero a usted le pido esto. Y así lo engaña el brujo. Y así vuelve a empezar desde el principio. Si después la víctima va finalmente a ponerse en manos de un exorcista, además del pequeño mal inicial, hay que liberarlo del gran mal provocado por el mago. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que proporciona aquí el padre. Todo como lo anterior, una persona que está sufriendo, etcétera, etcétera. El enfermo paga, es tratado por el mago y queda curado. Pero en compensación, su mal pasa a la mujer, a los hijos, a los padres, a los hermanos. ¿Están fijando aquí? El mal como que rebotó. El brujo, entre comillas, haciendo su pacto demoníaco, lo libera del sufrimiento que esta persona está padeciendo. Pero el mal ahora recae en su familia, recae en los suyos, recae en sus parientes y van a sufrir el tormento. Por tanto, el daño resulta multiplicado, aunque bajo forma de obstinado ateísmo, de una vida de pecado, de incidentes automovilísticos, de infortunios, depresiones, etcétera. Sí, el mal de esta persona tal vez no se va a manifestar igual en la familia. Si estaba quejado por un dolor en la cabeza, un dolor de estómago, pero sí que cayó un mal agravado porque empiezan a manifestarse en el hogar situaciones que antes no estaban. Y entonces ahora la mujer cae en una depresión de la nada, los hijos de repente empiezan a bajar sus calificaciones porque no se pueden concentrar en clase, no duermen bien, empiezan a haber males económicos. El mal se está manifestando, te lo quitan de una cosa, pero se va a manifestar de otra. Y aquello se agrava. Tercer ejemplo, vamos poniendo atención en esto. Tercer ejemplo, también aquí todo como en los anteriores. La persona queda curada por el supuesto brujo, curandero, y la curación perdura en el tiempo. Pero aquel mal había sido permitido por Dios para que aquella persona expiara sus pecados. Recuerden que hablamos de esto, ¿verdad? Que todo se da por permisión divina y cuando Dios permite algo, tiene un fin que se persigue con esa permisión. Entonces, cuando la persona busca estos medios, entre comillas, de liberación express, incluso termina frustrando aquello que Dios había permitido con un fin de bien mayor para la persona. Entonces, aquel mal había sido permitido por Dios para que aquella persona expiara sus pecados, para que volviera a una vida de oración y de participación en la iglesia y en los sacramentos. El objetivo de aquel mal era obtener grandes frutos espirituales para la salvación de aquella alma. Con la supuesta curación realizada por la intervención del demonio, que conocía bien estos fines de Dios para esta alma, el objetivo bueno ligado a aquel mal se esfumó. También el diablo en esto, el diablo también es astuto. Es astuto. Debemos pues tener claro en la mente que Dios permite el mal para sacar un bien. Recuerden, Romanos 8:28, la Escritura lo dice: todo cuanto acontece, acontece para bien de los que aman a Dios. Cuando Dios permite un mal, hay detrás una lección que aprender, hay un crecimiento, hay un fruto, hay un beneficio que a veces no comprendemos en el momento, pero que después terminamos disfrutándolo en nuestra vida. Esta verdad es evidente, por ejemplo, en las personas revestidas de particulares carismas que con frecuencia son afectadas por sufrimientos, para la curación de los cuales no se debe orar. No se debe orar. Estas personas viven estos sufrimientos, los ofrecen a Dios
y estos sufrimientos devienen en frutos espirituales, en conversiones de muchas personas, para bien de muchas almas. Todos recuerdan al Padre Pío, quien durante 50 años, el Santo Padre Pío, durante 50 años soportó el dolor punzante de los 5 estigmas del Señor en su cuerpo. Recuerden que el Padre Pío tenía los estigmas de Cristo en sus manos, en sus pies y en el costado. Y en el costado. Era demasiado claro que aquello era obra de Dios para grandes fines espirituales. El demonio es muy fino, muy a gusto le habría querido, muy a gusto habría querido que el Padre Pío no tuviera impresos en la carne los signos de la pasión de Cristo. Naturalmente, es diverso el caso cuando es el demonio quien provoca los estigmas y suscita falsos místicos, cosas de las que ya hemos también hablado en esta sección del canal, y por eso no voy a detenerme en ella, hablar de los falsos estigmatizados, porque sabemos que el demonio puede provocar también esta naturaleza, esta herida o herida de esta naturaleza, con el fin de engañar también a las personas, y por eso estas cosas deben ser discernidas para saber si son o no auténticas. Bueno, hasta ahí la intervención del padre Gabriel en su obra Narraciones de un exorcista. Pero quiero traer a colación también otro testimonio que él presenta en su obra Nuevos relatos de un exorcista. Otra obra del mismo autor, del padre Gabriel Amor, y aquí nos presenta también otro testimonio, un caso de maleficio, ¿no? Un caso de maleficio. Entonces, las personas que tienen esta obra pueden encontrar ahí el testimonio al que vamos a hacer referencia. Muy bien. La señora Nadia pertenecía a una familia tradicionalmente católica. Oraciones diarias, Eucaristía dominical, confesión frecuente y la comunión semanal. El marido era un comerciante de alto nivel. Compartía la fe y las prácticas de la esposa. Desilusionados por no poder tener hijos propios, decidieron adoptar una niña y un niño, que le fueron asignados por el Tribunal de Menores. Y aquí aprovecho, loable acción, adoptar a un hijo. Si ustedes no pueden tener hijos, adopten. ¿Cuántos niños necesitan un hogar, una familia? Adopten a un hijo. Recuerden que todo niño tiene derecho a un padre, a una madre que les críen con amor. Esto fue el comienzo de antagonismos por parte de familiares cercanos. Los familiares se oponían a este acto de adopción, que temían pérdidas económicas y que contaban con posibilidades de herencia. Imagínense aquí que fue la envidia por el dinero, el maldito Dios dinero, la que a mucha gente pierde, y que a muchos, incluso amigos, llegan a matar a otros amigos, familiares llegan a matar familiares por quedarse con herencias, con dinero, que al final de cuentas ni ellos se van a llevar cuando se mueran, todo queda en esta tierra. El hermano de Nadia se había casado con una mujer con fuertes tendencias al espiritismo y a la hechicería. En 1978 comenzaron para Nadia disturbios de salud que desmejoraron sus buenas condiciones anteriores. Fueron atacados principalmente el corazón, el hígado y el vaso. Los cuidados médicos no dieron ni curación ni alivio a esta mujer. Después comenzaron dificultades de orden espiritual, dificultad para rezar, rechazo a la Eucaristía, tentaciones de blasfemias contra el crucifijo y la Virgen, auténticos bloqueos que impedían participar en celebraciones religiosas y en predicaciones. Y esta es como una característica, cuando una persona está siendo atacada por el maligno, siempre le suscita este tipo de cosas. A la persona no le gusta ir a misa, no le gusta orar, le fastidia estar en una oración, le estorba oír cosas de Dios. Cuando puede, blasfeman, maldicen, hablan contra Dios, dicen peste de la iglesia, peste de la Virgen, peste de los curas, peste de todo. No pueden escuchar la lectura de la palabra de Dios porque les estorba. Cuando una persona está bajo este tipo de ataque, esta naturaleza de situaciones, así se manifiesta. Así se manifiesta.
Entonces, yo por eso cuando oigo a alguien hablar contra Dios o contra la Virgen, me preocupa. Porque digo, ¿no será que esta persona está siendo atacada por el demonio o está bajo algún tipo de maldición o bajo algún tipo de hechicería para estar expresándose de esa manera? Porque siempre es el demonio quien suscita un odio terrible contra Dios. Él es el primero que blasfema contra el Señor, contra su voluntad, contra su obra. Y él es el que incita, es el hostigador de las personas para que se comporten como él, que blasfemen contra Dios también. En el verano de 1988, Nadia tuvo que someterse a una operación de la bilis. La intervención no dio los resultados esperados y el médico aconsejó una cura termal. Aquí Nadia manifestó fuertes disturbios, por lo que acudió al médico del lugar. El médico, después de haber escuchado la historia de los males del paciente y haberla visitado, le preguntó que si era creyente. A la respuesta afirmativa, dijo decididamente: aquello de lo cual usted sufre va más allá de la ciencia médica. Le aconsejo consultar a un sacerdote y, si quiere, le indico uno que no está lejos de aquí y que me parece adecuado para su caso. Qué bonito cuando los profesionales de la salud son capaces de manifestar sin vergüenza alguna la fe en Cristo que ellos profesan. Porque cuántas personas han sido ayudadas por médicos, enfermeros, enfermeras, que desde la fe han podido socorrer personas que están viviendo disturbios de esta naturaleza y que con ojo clínico han podido identificar que el mal no proviene del orden natural y que tienen la humildad de reconocer los límites de la ciencia y decir, aquí ciertamente la ayuda no puede venir de la medicina. Recurra donde un sacerdote, vaya a la iglesia. Qué bonito encontrar profesionales así. El sacerdote ayudó a Nadia en la oración. La animó a la lucha espiritual a la que está llamado todo cristiano militante e hizo sobre ella oraciones de liberación. Evidentemente, estas oraciones, repetidas en varias ocasiones, suscitaron reacciones que despertaron sospechas en el sacerdote y le dio este consejo: usted tiene necesidad de un sacerdote exorcista. Haga la petición a su obispo y, si no obtiene la posibilidad, diríjase a otro obispo cercano. Cuando los cónyuges regresaron a la casa, se informaron inmediatamente en la curia episcopal y se les indicó un exorcista diocesano. Es lo que a ustedes también les recomiendo. Cuando estén padeciendo este tipo de disturbios, pues meterse a la página de la diócesis, conseguir el número de la curia y averiguar si hay sacerdote exorcista designado en su diócesis. Y si no lo hay, pues a las diócesis vecinas, buscar ahí, indagarse si encuentran alguno, porque ciertamente hay países en el mundo donde las personas sufren un peregrinar de iglesia en iglesia, de parroquia en parroquia, de diócesis en diócesis, de obispo en obispo, hasta encontrar a un exorcista que les pueda ayudar. Es lamentable que esto se dé en nuestra iglesia, siendo nosotros la iglesia fundada por Cristo y que tenemos el conocimiento adecuado para poder subsanar estos males, no brindarle a la gente la ayuda que requieren es una grave falta a la caridad con el prójimo. Después de indagarse sobre el exorcista, este los recibió en su casa el 16 de agosto de 1988. Después de un profundo examen que requirió 3 encuentros, el sacerdote procedió a las oraciones de liberación dirigidas a romper los lazos entre Nadia y las personas que le hacían males. Una amiga que estaba celosa por los hijos que Nadia había logrado adoptar y quería hacerla pasar por loca. La cuñada dedicada a la hechicería y algunos empleados que los cónyuges habían contratado para la casa de campo. Esas eran las personas que le estaban haciendo daño a Nadia. Imagínense, amigos, familiares y personas conocidas. A veces el mal nos viene de la gente que menos lo pensamos. Que menos lo pensamos. Hay gente que te da la mano por delante y por detrás te está ensartando un puñal en la espalda. Por eso no hay que creernos la falsa sonrisa que la gente nos dirige. Hay que conocer a las personas, hay que convivir con las personas y tener la perspicacia de notar si hay envidia, si hay malos deseos, si hay cosas así, porque de esas personas lo mejor que podemos hacer es alejarnos, es tomar distancia. No les estoy diciendo volverse enemigos de esta gente,
pero sí teniendo la prudencia de poder decir, con esta persona no me conviene estar. Mejor me alejo, porque si me tiene tan mal deseo, si me tiene esta tan mala intención, me quiere dañar, me puede causar esto, ¿para qué me voy a exponer? Mejor me aparto. Aquí hay que actuar con sensatez. Con sensatez. Esta casa de campo estaba rodeada de un amplio terreno agrícola y ahí se sentían extraños ruidos, ahí se oían extraños ruidos. Se vino a saber que los antiguos dueños incluso eran miembros de sectas satánicas, por lo cual participaban o incluso hacían en la casa ritos mágicos y misas negras. Se procedió al exorcismo de la casa y los objetos que parecieron sospechosos fueron exorcizados y quemados. Así regresó la paz a aquella casa. Pero continuaron los bloqueos que impedían a nadie acudir a la iglesia, comulgar, rezar y leer la palabra de Dios. Después de una nueva búsqueda de discernimiento hecha también con colaboración del psiquiatra que ayuda habitualmente al exorcista diocesano, el sacerdote decidió exorcizar a Nadia. Es decir, ya la oración no era de liberación solo sobre ella, ya no era un exorcismo en la casa, sino que ahora se iba a realizar el rito del exorcismo directamente sobre Nadia. Después de los primeros exorcismos, no hubo ninguna mejoría respecto de los bloqueos espirituales, pero las reacciones de la paciente demostraron con mayor claridad la ausencia de síntomas de patología psiquiátrica, mientras que las reacciones satánicas siguieron en aumento, hasta hacer que Nadia se volviera furiosa, hasta demostrar toda la fuerza de la posesión de la que ella era víctima. Es decir, se logró descubrir con el discernimiento adecuado y el proceso espiritual que se llevó, que ciertamente esta persona estaba poseída por el demonio. Estaba poseída por el demonio. El exorcista, siguiendo sus propios métodos, se dirigía a los diversos demonios para romper los nexos ocultos existentes entre toda persona negativa y Nadia. Esta fue la fórmula que usó el sacerdote exorcista. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de la Santísima Virgen María, por la intercesión de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, rompo todo lazo oculto de magia negra o de hechicería o de maleficio, según cada caso, entre Nadia y tú, espíritu inmundo. Mientras se confesaba el nombre, se pronunciaba también el nombre del demonio. Ligo todo poder de este espíritu y le ordeno dejar a Nadia y de irse a los pies de la cruz de Jesús. Como están oyendo, esto es una fórmula imprecatoria, es decir, una fórmula que no puede ser utilizada por los laicos y tampoco por un sacerdote no exorcista. Estas fórmulas las utilizan los exorcistas que se dirigen con autoridad porque tienen esa exusía, como lo ha explicado en su momento Fray Claudio, que tienen la exusía, la autoridad para poder realizar estos exorcismos y dirigirse directamente al demonio. Pero pues aquí traemos a colación la oración que este sacerdote hizo, ¿verdad? Como lo está mencionando aquí el padre Gabriel. Nadia reaccionaba fuertemente ante la invocación de los nombres de María Santísima, de los santos Pedro y Pablo y de San Miguel, y de otros nombres que el sacerdote invocaba, como el Padre Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II y el santo cura de Ars. Varios exorcistas también relatan esto mismo, que cuando invocan tanto al Padre Pío como a San Juan Pablo II o al santo cura de Ars, pues efectivamente hay una reacción furiosa, una furibunda del demonio al oír estos nombres. Le molestan porque son precisamente personajes que han luchado contra el poder de Satanás de una forma eminente. Muchos exorcistas suelen hacer decir a las personas que bendicen cuáles son los santos de los que son más devotas. Poco a poco, nadie encontró más facilidad para la oración y la comunión eucarística. Esto es importante, tener nuestros santos de devoción, especialmente los santos patronos de cada uno de nosotros. Por eso es que yo urjo tanto a los papás a que cuando bauticen a sus hijos le coloquen nombres cristianos,
para colocar a estas personas bajo el patrocinio de un santo particular. Si me llamo pues Miguel, pues estoy bajo el patrocinio de San Miguel, José bajo el patrocinio de San José. Pero ahora le ponen nombres inventados, rebuscados, paganos y hasta satánicos a los pobres niños. ¿Bajo qué santo lo pones? ¿Bajo qué santo le pones la protección? Es que me gustó Britney Spears. Se le va a poner Britney Spears a mi hija porque me gustaba esa artista de aquellos años 90. Yo le voy a poner hacia mi hija. Siguiendo modas, siguiendo nombres inventados por artistas, nombres artísticos, que para la persona artista significan algo, pero para nosotros realmente no tiene ningún sentido. Y han perdido el poner bajo los santos, bajo el patrocinio de los santos a sus hijos. Y estos santos son un gran auxilio en el momento de recurrir a ellos en cualquier necesidad, no solo hablando de disturbios maléficos, sino en cualquier necesidad poder invocarlo. Yo le doy gracias a Dios que estoy bajo el patrocinio de dos santos, ¿verdad? Porque Walter y Francisco, San Francisco de Asís. Entonces tengo ahí a estos santos que oran por mí, que oran por mí. Y también los santos de devoción, hacerse amigos de algunos santos. Hay gente que es devota de San Judas, hay gente que es devota de San José, de Santa Rita. Pues estos santos de devoción también auxilian a las personas en los momentos de necesidad y en un exorcismo son invocados por el sacerdote. Entonces, poco a poco, después de los exorcismos, la persona empezó a recuperar esta vida de oración. Hay que reconocer que le ha ayudado muchísimo su esposo, que reza con ella, participa en los encuentros de oración e interviene cuando se da cuenta que la esposa tiene necesidad de eso. En estos casos es muy importante que una persona sea sostenida por alguien que esté junto a ella y que le ayude. Miren, ante estos problemas espirituales siempre es fundamental la ayuda de un familiar cercano o de un amigo de verdad. Siempre. Que estén estas personas que no tienen ganas de orar y que te insistan, vamos a orar, vamos a misa, o leamos un poco la palabra de Dios, porque esto no le gusta al enemigo y como la persona atacada por el enemigo no siente ganas de orar, no siente ganas de buscar a Dios, pues por lo menos el familiar o este amigo o amiga está ahí, moleste y moleste, jinque, decimos, insistiendo, vamos, recemos, vamos a la iglesia, y esto va a ayudar a la persona, va a ayudar a la persona que por sí sola no podría dar este paso adelante. Y de manera muy particular, los esposos. La ayuda del esposo o la esposa es sumamente fundamental por el lazo de amor, de un amor que está bajo el sacramento del matrimonio. Es fortísimo y pues auxilia de una manera más eficaz pues al cónyuge. Procediendo con los exorcismos, el sacerdote ha usado siempre más las oraciones de intercesión, como los salmos, las letanías, el Santo Rosario y las oraciones de alabanza. Son oraciones que hacen enfurecer al demonio, hasta el punto de llevarlo a buscar compromisos. ¿Podrías ponerte de acuerdo conmigo?, llega a decir el demonio. Al principio cesan las blasfemias, solo se insulta al exorcista. Pero un día el maligno propuso: déjame estas 6 personas de la familia y yo miré. E indica a quién quiere. Después de haber rezado al Espíritu Santo, el exorcista ha rezado para romper cualquier lazo de magia negra, de maleficio y de hechicería con cada una de las 6 personas que el maligno quería para sí. Mientras tanto, el demonio se enfurecía cada vez más. Cuando el sacerdote consagró a cada una de esas 6 personas al Inmaculado Corazón de María, el demonio gritó como un desesperado: si me los quitas, ¿qué me queda? ¿En qué me convierto? El demonio se manifestó desesperado. Porque ciertamente para el demonio los exorcismos, las oraciones, le causan un gran sufrimiento. En el momento en que escribimos esta obra, relata el padre Gabriel, que ya eran los años 1992, Nadia no ha llegado todavía a la curación total, pero casi, y esperemos que a estas alturas pues ya haya sido liberada totalmente. Pero el progreso es constante. Anotamos algunas cosas para utilidad de otros. Nadia usa mucho, con gran fe, el agua bendita para santiguarse, también para beberla. Durante los exorcismos es muy sensible a la unción con el aceite.
También ha recibido con mucha devoción la unción de los enfermos, que es un sacramento. Se confiesa a menudo, como también su marido, y afirma que este sacramento la fortalece muchísimo. También los hijos adoptivos de 20 y 22 años han recibido efectos benéficos de esta intensa vida de oración. Se ha hecho clara la presencia de más demonios, teniendo como jefe a Asmodeo, este demonio de nombre bíblico que indica uno de los más fuertes del infierno. A menudo el sacerdote insiste sobre la fecha del bautismo de Nadia con eficaces oraciones. En un exorcismo ha intervenido también el obispo, que luego ha manifestado su satisfacción tanto por el modo como proceden las cosas, como por haber podido participar. Y hasta ahí pues termina el testimonio que nos relata el padre Gabriel Amor sobre este caso de maleficio que había sido realizado sobre Nadia y su familia. En esta obra, Nuevos Relatos de un Exorcista. Como ustedes ven, la cuestión del maleficio no es cosa de juego. No vamos a ser crédulos, como le digo, en exceso de creer que todo es maldición, maleficio, hechicería, pero sí hay que ser prudentes en esto y saber identificar estas cosas anómalas para poder acudir a su debido tiempo pues al exorcista, quien está a cargo de realizar el debido discernimiento para saber cuál es el origen real de las situaciones que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestra vida personal. Muy bien, recuerden revisar el video anterior, revisar este video con atención para tomar nota de estos puntitos que pueden sernos de utilidad, sobre todo cuando en nuestras familias estamos viviendo ciertas situaciones que salen de lo ordinario y poder así pues proveer el remedio adecuado. Sobre todo lo más importante en la familia, la vida de gracia, la práctica sacramental, familia que reza unida permanece unida, decía San Juan Pablo II. Asistir a misa, a la confesión, rezar el rosario, leer la Biblia, orar con los salmos, utilizar los sacramentales, al acostarse, santiguarse con agua bendita, bendecir nuestras casas por lo menos una vez al mes con agua bendita. Nosotros mismos como laicos estamos facultados para realizar esta bendición con una agua bendecida adecuadamente por el sacerdote. Todas estas cuestiones son importantes para que no las olvidemos. La vida de gracia, el que esté en amistad con Dios, ningún mal puede tocarlo. Pero quien no ora, quien no se acerca a Dios, que no se acerca a la iglesia, cualquier cosita le puede afectar en su vida. Así que ahí tienen ustedes las recomendaciones. Les invito a suscribirse a este canal Santo de Vocera, activar la campana de notificaciones para estar pendiente de la información que proveemos cada semana para ustedes. Visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Misterio de Fe, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify como Walter Fajardo y también si está en ustedes y es su voluntad, pues apoyar económicamente a esta comunidad con su donativo económico. Toda la información, recuerden que la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de los videos. Muy bien, ahora les cedo la palabra a ustedes. No sé, Naivi, si ya tenemos algún comentario en YouTube. Recuerden que en la caja de comentarios ustedes pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes, sus saludos. Pues nosotros aquí les daremos lectura y las personas que están conectadas a través de Zoom participando en esta sesión pueden también, encendiendo sus micrófonos, participar para que así pues nos retroalimentemos. Sí, Christopher Ramírez, ¿se puede ser víctima de maleficios sin presentar posesión? Es decir, sin presentar disturbios espirituales, los disturbios espirituales más comunes. Muy bien, muchas gracias, Christopher, por tu participación. Y hay que tener en cuenta que cuando uno es víctima de un maleficio auténtico, sí va a presentar alguna clase de disturbio espiritual. No todos van a alcanzar el grado de la posesión demoníaca, pero sí va a haber algún tipo de disturbio. Y a veces estos disturbios no se quedarán solo en lo espiritual. Como hemos visto, hay maleficios que afectan también la salud psíquica y la salud física de la persona, pudiendo presentar males de salud que aquejan al individuo. Entonces sí va a haber algún tipo de mal. Un mal espiritual menor que se puede presentar, por ejemplo, en la persona, es esta incapacidad de orar, como pasaba con Nadia. La persona de repente, si era muy devota, muy llegada a la iglesia, a la práctica de fe,
deja de asistir a la iglesia porque se siente impedida, siente fastidio, cansancio, molestia para orar, empieza a mostrarse todo este tipo de situaciones. También pueden presentarse otro tipo de disturbios espirituales menores, como puede ser la obsesión demoníaca, o disturbios que ya hemos mencionado en sesiones anteriores, o tal vez la vejación, o llegar incluso a sufrir en los propios hogares alguna clase de infestación, donde empiecen malos olores, la putrefacción continua y rápida de los alimentos, ruidos extraños, etcétera, que están presentes. Entonces, si se presentan estos disturbios. No va a llegar a haber ningún maleficio sin algún tipo de mal evidente, ya sea espiritual o ya sea psíquico o físico, pero algo evidenciará que la persona está siendo víctima de esta situación particular. Muchas gracias, hermano Christopher, por tu interrogante. Los que estén comentando en YouTube, siempre voy a agradecer que nos indiquen de qué parte nos hablan, de qué país. Aunque mencionen el país, me basta para ir así identificando pues la audiencia, hasta dónde es el alcance de estos videos, para ir sondeando cómo está fluyendo la información que a través del canal estamos transmitiendo. Muchas gracias, Christopher. No sé si hay algún otro, Naivi. Sí, Elizabeth Mendoza. Buenas noches, hermano. Gracias por esta sesión tan interesante y que en lo personal pareciera que le pedí. Bendecida noche a todos. Dios les bendice mucho y lo llena de fortaleza para seguir enseñándonos. Claro que sí, hermana Elizabeth, qué gusto que se haya podido conectar. Y pues ciertamente creo yo que este es un material de bendición para todos nosotros, porque yo me encuentro en las redes, ¿verdad? En las redes, en Facebook, en YouTube, tantos videos sobre estos temas, pero la mayoría de los videos proceden del mundo esotérico, de la nueva era. Cartomantes, brujos, magos que te salen hablando de hechizos, de amarres, de maldiciones, etcétera. Y cuando me encuentro estas temáticas en boca de cristianos, por lo menos en los laicos, porque sacerdotes contados con los dedos de la mano, pero cuando me encuentro en boca de los laicos estos temas, la mayoría no tienen una formación adecuada, entonces dice cosas que no son o te dan recomendaciones que al final de cuentas proceden más del ámbito protestante pentecostal de estas sectas que del ámbito católico como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado y este material, este es el fin, poder poner en la red, poner en estos canales información adecuada que ustedes puedan usar y que puedan compartir con sus familiares para que puedan formarse en este ámbito y conocer mejor la cuestión. Y evitemos, pues, hacer daño, porque mucha gente, por ejemplo, católica, sin formación, cuando está viviendo algún mal de esta naturaleza, terminan recurriendo a brujos, a curanderos, a santeros, a chamanes, porque se lo recomendó la tía, el abuelo, el primo, el amigo, etcétera, y termina agravándose el mal en vez de solucionar la situación. Yo conocí el caso incluso hace poco de un sacerdote que está enfermo, está gravemente enfermo, pero siendo él sacerdote, se ha dejado hacer oraciones por protestantes, se ha dejado hacer oraciones, invocaciones y curaciones por curanderos, por chamanes, por santeros, siendo sacerdote, y el mal se ha agravado en él, se ha agravado en él, pero jamás lo oí decir, recurrí a un exorcista, recurrí a otro hermano sacerdote, al contrario, al contrario. Entonces, ojo con eso. No sé si hay algún otro comentario, Naivi. Silvia Rodríguez, que saluda desde Costa Rica. Son todos. Hermana Silvia Rodríguez, hasta Costa Rica, un abrazo, que Dios me la bendiga y gracias también por estarse formando con nosotros, esperando que este material les sea de algún apoyo para ustedes. Que Dios me la bendiga. No sé de los hermanos que están en Zoom, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Nuestro hermano Ángel. Buenas noches, hermano Walter. Buenas noches a todos. Casi no le escuchamos. Si se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor. A ver si así. Hable, por favor, le escuchamos. Sí, ya me escucha ya. Pues yo nomás quería comentarles, Walter, pues bien lo decías hace rato que es una pena que muchos sacerdotes no, pues no presten ayuda a los laicos, a la gente que está bajo pues estas situaciones de flujos o de manifestaciones, pues ahora sí que sobrenaturales. Sí. Yo, bueno, me pasó un caso de una persona que se acercó a mí y me platicó qué era lo que estaba pasando. O en su lugar había muchas manifestaciones
y ya no estaba muy desesperada esta persona. Yo le dije que pues que asistiera, que fuera a la iglesia y que hablara con el sacerdote para que pues por medio de él le canalizara con algún exorcista este, pertinente para que la pudiera ayudar. Y entonces ella me comentó que pues sí se entrevistó con alguien, bueno, con un sacerdote, pero le dijo que no la podía atender porque tenía mucho trabajo y que tenía que esperar. Entonces, pues ella se desesperó tanto que pues desafortunadamente tuvo que, por consejo de alguien por ahí, pues sí la llevaron con un chamán y pues terminó asistiendo con él y pues yo le pregunté qué era lo que había sucedido y me dijo, pues es que no me atendieron y pues ya fui con una persona, me está ayudando y parece que se está componiendo las cosas. Y digo, pues es una pena que como lo acabas de decir, o sea, es una mentira del enemigo para que se acerquen más a él de una manera, pues que no mucha gente no sabemos, ¿eh? Equivocadamente, y pues, y que, pues por otro lado, que nuestros sacerdotes, pues no asuman su responsabilidad de poder ayudar, pues a los que conformamos la iglesia. Y pues la verdad es que ya no volví a ver a la persona esta, no sé en qué terminó honestamente. Pues sí, estábamos, ahora sí que, pues pedí oración para ella, para pues Dios la iluminara y la ayudara de alguna manera, pero ya no la volví a ver a la persona. Muy bien, hermano Ángel, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Ciertamente es lo que sucede en nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestros sacerdotes no están formados en este campo. Por eso en muchas diócesis se carece de exorcistas. No se forma hoy el sacerdote o el futuro sacerdote en el ámbito espiritual. Se le da primacía a la formación pastoral, al trabajo de campo. Pero uno de los trabajos que necesita más nuestro pueblo fiel es precisamente el espiritual. Y así cuando mucha gente recurre a nuestros sacerdotes, se encuentran con la negativa de parte del cura a atenderlos. O decirle, no, es que usted está loca, o usted vaya donde el psiquiatra, o conmigo no se meta, mejor vaya donde tal persona, o donde tal cura, que él sí hace estas cosas, aquí no me venga con eso. Es un pecado grave contra la caridad del pueblo santo de Dios. En segundo lugar, hay que saber que los exorcistas, como son pocos, raros y contados, están sobrecargados de trabajo. Están sobrecargados de trabajo. Por eso es importante que los sacerdotes en la parroquia puedan atender a la gente para poder ayudar. Hay muchos casos que no necesitan llegar a donde el exorcista, pero casi todos los casos llegan y tienen que ser atendidos y discernidos por él, porque los sacerdotes en las parroquias solo saben decirle, vaya donde el padre, pero sin hacer una atención primera de su parte, decir, a ver, quiero escucharla, quiero evaluarla, a ver cómo le ayudo, a ver si mi oración le puede servir de algo, si hay una mejoría con esto. No todos los casos necesitan de un exorcismo. Pero como esta realidad no existe, sino solo en el papel y en la utopía, entonces los exorcistas están sobrecargados de trabajo y hay que comprenderlos. Y ellos sí brindan atención, pero igual se pone una agenda con una cita y una fecha posterior para recibirla. La persona no debe desesperarse, porque el problema es el demonio empuja la desesperación y es la trampa que él tiende para engañar a la gente y hacerlas caer. Y ahí ya vemos el efecto. Esta persona se fue donde un brujo, se fue donde un chamán y está recibiendo, entre comillas, la ayuda de esta persona, quién sabe cuánto dinero esté gastando, y al final el mal que va a sobrevenir sobre ella o sobre su familia va a ser peor, va a ser terriblemente mayor, pero por la desesperación. Esta persona bien puede acudir a una vida de fe más grande, puede acudir a un convento donde las monjitas, donde los frailes, a que oren por ella, a que esta comunidad ore por ella. Esto perfectamente lo pueden hacer, mientras llega la fecha en que el exorcista le va a atender. Entonces, hay medios que podemos buscar, pero nosotros todos lo queremos express y como con varita mágica, como estamos acostumbrados a un mundo así, que tocamos un botón y ya todo se activa, pues queremos que así sean las cosas iguales en la iglesia, que solo lleguemos y ya, hoy nos atiendan, hoy nos den solución y ya todo cambie. Eso no se puede. Hay que ser pacientes, pero sí, evitemos la negligencia de caer en estas ayudas, entre comillas, paralelas, que al final no nos sirven para nada, sino para agravar nuestra situación. Oremos por esos hermanos que conozcamos que están recurriendo a este tipo de
personas para buscar algún tipo de alivio y que Dios les ilumine con su Espíritu Santo para hacerles ver el gran mal que se están ocasionando con esa acción. Muchas gracias, hermano Ángel, por su participación. No, y al contrario, Walter, muchas gracias porque me acabas de iluminar para que si vuelvo a encontrar a esta persona, sí le voy a sugerir que vaya a un convento, porque de donde hay uno, o con algunos frailes, que hay una iglesia que Sí. la ponen los frailes. Entonces, pues gracias por la iluminación. Porque Claro que sí, mándele el enlace de estos dos videos, del anterior y este, para que le pueda ayudar a ella a ver bien la situación. Muchas gracias, Walter. Claro que sí, hermano Ángel, que Dios me lo bendiga. Naivi, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Sí, Silvia Rodríguez. ¿Qué efectos tienen los videojuegos en las personas? Si a través de un videojuego puede verse afectada una persona. Muy bien, bueno, tenemos que entender que esto de los videojuegos, las películas, las series, la música, sí tienen un grado de afectación que empieza siempre en el orden de la psique de los individuos y que luego, dependiendo del contenido que estos tengan, pueden ocasionar ciertas perturbaciones en la vida de la persona, precisamente porque exponen al individuo a todo un mundo en el cual no debería acercarse. Por ejemplo, los niños que juegan estos videojuegos de matanzas o de terror o cosas así, se abren en su mente a toda una dimensión espiritual, ocultista o sangrienta y violenta, que son ámbitos preferidos por el demonio para manifestarse, también manifestar su acción. Entonces, siempre la recomendación a los papás con sensatez. Los videojuegos en sí mismos no son malos, pero hay que ver qué cosas están jugando nuestros hijos. ¿Qué cosas están jugando? Y aún un videojuego que sea bueno, si la persona, el niño, no es controlado por los papás, no se le enseña a ponerse límites en el juego, puede desarrollar una adicción, aunque sea un juego muy bonito, un juego muy bueno, pero puede volverse adicto a los videojuegos. Entonces, desarrolla un tipo de conducta inadecuada en el ámbito de su vida personal que deviene un mal para el individuo. Entonces aquí no es la cuestión tanto de que si por jugar este videojuego se me va a meter el diablo o no, porque eso ya sería caer en extremos que no están bien, porque vemos al diablo en todas partes y a Dios en ninguna, una actitud pandemonista, sino que se trata todo discernirlo, todo con prudencia, todo con medida y todo evaluando si me conviene o no me conviene. A ver, ¿yo para qué me voy a poner a ver una película de asesinato? ¿Para qué voy a poner una película de terror? ¿Cuál es el fin con el que quiero ver esa película? ¿Cuál es el fin con el que quiero jugar esto? ¿Para qué? ¿Qué ocasiona en mí? Ya hemos hablado un poco de eso cuando hablamos en la sección de introducción a la demonología en nuestro canal. En algunos de los videos tocamos estos puntos y hablamos de las afectaciones que traiga a nuestra vida este tipo de contenidos. Escuchar cierto tipo de música, por ejemplo, ahora que la música está tan erotizada en una sociedad hedonista, causa en los jóvenes el deseo, el placer. Entonces muchos jóvenes viven hipersexualizados. Sí, quieren tener sexo por aquí, por allá, con la mayor cantidad de parejas posible, porque todo lo que van escuchando influye en su subconsciente para que tengan una actitud desordenada sexualmente hablando. Entonces llevan una vida disoluta de viaje. Entonces, lo mismo tiene sus efectos el ver películas de guerra, en ver series de morbo, en jugar cierto tipo de videojuegos. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué efectos produce en mi vida y a qué situaciones espiritualmente hablando me puede exponer este tipo de material? Cosas que le recomiendo siempre analizar con sensatez. Eso sería lo que le puedo recomendar al respecto, porque como le digo, ya esto lo hemos en algún momento mencionado, pero pues ahora que usted lo pregunta, lo sacamos a colación también para poder iluminar algo por ahí. Muchas gracias, hermana Silvia. ¿Son todos, Maybe? Sí, son todos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar por finalizada esta sesión poniéndonos en las manos del Señor, como siempre lo hacemos, para darle gracias por el contenido que aquí hemos podido compartir. Pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios diciendo Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias
porque nos permite llegar al final de esta sesión. En tus manos colocamos todos los contenidos que aquí hemos compartido, que bajo la luz de tu Espíritu Santo los discernamos y podamos aplicarlos de forma tal de que redunden en bien de nuestra familia, de nuestra comunidad de fe y de nuestra propia vida, y que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su origen, como su fuente, y tienda a ti como a su único fin, para que en ello te glorifiquemos a ti, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur. Tuque prince milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.